Ya, muy bien, chicos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí. Ok. Entonces, nosotros hemos recibido en este mes las clases de lo que viene a ser enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, sobre todo hemos visto enfermedades de vía aérea, que hemos visto asma bronquial, EPOC y bronquiectasis, ¿sí? Entonces, el asma bronquial y el EPOC básicamente son enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. ¿En qué se diferencian una de otra? En que el asma es total o parcialmente reversible, y mientras que el EPOC es una obstrucción permanente del flujo aéreo, ¿ya? Obviamente el gol estándar de ambas es por espirometría. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, si yo les doy la opción, por ejemplo, ¿cómo diagnostico yo, no sé, una obstrucción, un EPOC? Por radiografía de tórax, donde se evidencia, qué sé yo, hiperinsuflación, horizontalización de arcos costales, por gasometría arterial, radiografía de tórax lateral, gamografía, ventilación, perfusión o espirometría. ¿Ustedes qué me tendrían que decir? Espirometría. Por espirometría, ¿no? Entonces, ¿qué encontraría yo en la espirometría? Entonces, lo que yo encuentro en un paciente con asma bronquial, encuentro un patrón obstructivo reversible con respuesta broncodilatadora positiva, ¿sí? Mientras que lo que yo encuentro en un EPOC es un patrón obstructivo no reversible. No va a haber una respuesta a los broncodilatadores. En algunos casos puede haber solapamiento asma-EPOC, que podría encontrar una obstrucción fija, que el CBF, que la relación BF1-CBF se mantenga por debajo de 70, pero que además hay un aumento del 12% y 200 mililitros. Pero eso ya es complicado. Para fines de estudio, entonces, el asma bronquial es total o parcialmente reversible, y mientras que el EPOC es un patrón obstructivo post-broncodilatador, es decir, no es reversible. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Entonces, los síntomas cardinales de asma son tos, disnea, opresión torácica y sibilancias. En el EPOC tenemos tos, expectoración y disnea progresiva. En el caso del asma bronquial, ¿es frecuente qué cosa? ¿Es frecuente o no que empiece a edades tempranas? Si alguien les pregunta, es frecuente, sobre todo en la niñez. ¿Es frecuente que haya variabilidad en lo largo del día? Claro que sí. Los síntomas pueden variar de intensidad en las distintas horas del día. ¿Cuál sería el mecanismo, la característica fundamental del asma bronquial, si ustedes le preguntaran? La hipersecreción de moco, la alteración del sistema ciliar, ¿qué les podría decir yo? La inducción con el ejercicio y la hiperreactividad bronquial frente a algunos estímulos. De todas esas, ¿cuál sería la característica más importante? Hiperreactividad. La hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial es la característica más importante en los pacientes con asma bronquial. Obviamente, esta puede variar en el tiempo, la intensidad, estamos viendo en la diapositiva con alergia, entre tantas residuos, pero lo más frecuente es la hiperreactividad de la vía aérea y la inflamación crónica. Entonces, ¿tenemos factores de riesgo? Sí, hay factores de riesgo ya hay descrito, y tenemos también factores determinantes. De todas maneras, revísenlos, ¿no? Fíjense bien en la diapositiva cuáles serían los factores más asociados. No creo que preguntemos las células, ¿no? Pero de todas maneras es bueno que ustedes se puedan enfocar. De todas maneras, es bueno que ustedes puedan revisar estas cosas, ¿ya? Ahora, recordemos que hay etapas que tienen que ver con el remodelamiento de la vía aérea y otras etapas que tienen que ver con lo que es los mecanismos de obstrucción de la vía aérea. Los pueden confundir ustedes porque son 4, pero estas son las etapas de remodelamiento de la vía aérea. Empezamos con un engrosamiento de la capa reticular membrana basal, fibrosis subepitelial, hipertrofia, hiperplasia musculatura lisa, proliferación y dilatación de vasos, hiperplasia de glándulas mucosas y hipersecreción de moco. El camino final de todo eso va a ser la obstrucción bronquial.
La limitación en el caso del asma al flujo aéreo puede resolverse de manera espontánea o puede requerir medicación. Y los mecanismos de obstrucción de la vía aérea son otros, son 4: contracción del músculo liso, edema de vía aérea, hipersecreción de moco y los cambios estructurales que ya hemos visto. Forma parte. Estos son los cambios estructurales o remodelamiento, y este es uno de los pasos que tiene que ver con la obstrucción de la vía aérea, ¿eh? No se vayan a confundir. Entonces hemos dicho que lo característico del paciente con asma va a ser la variabilidad, la variación o fluctuación de los síntomas de la función pulmonar, pero muy sobre todo, por encima de todo esto, va a ser la hiperrespuesta bronquial. Va a haber una hiperreactividad bronquial que nosotros debemos tomar en cuenta. Y también es importante que ustedes se puedan enfrentar los mecanismos de hiperrespuesta bronquial, también son 4. Hay mecanismos de obstrucción de la vía aérea en el asma y hay mecanismos de hiperrespuesta bronquial. No los vayan a confundir, ¿sí? Ahora, fenotipos. Anteriormente esta ha sido una pregunta de examen, de repente algún docente pregunta, entonces existen algunas características clínicas que me van a permitir a mí poder enfocar una determinada terapia o más o menos prever el comportamiento del asma bronquial. Entonces tenemos el asma alérgica, suele caracterizarse porque es mucho más frecuente en la niñez. Los pacientes van a venir con historia familiar, de repente que la mamá o el papá es asmático, que ha habido de repente una dermatitis atópica a edades tempranas, recién nacido, que tenía su dermatitis alérgica del pañal, de repente hay rinitis alérgica, alergia a alimentos, entre otros. Y en el esputo, si yo le hago un estudio de esputo, voy a encontrar una inflamación de tipo eosinofílica. La inflamación de tipo eosinofílica está más ligada a la alergia. El asma no alérgica, por lo general, tiene un perfil de predominio de neutrófilos. Sin embargo, también puede encontrar eosinófilos o paucigranulocitos, ¿ya? Y esta, la no alérgica, se va a caracterizar porque tiene una menor respuesta a los corticoides inhalados si lo comparamos con respecto al asma alérgica. Ahora, el asma no alérgica, tenemos el asma inicio tardío, que sobre todo en los adultos es mucho más frecuente en las mujeres y va a requerir una mayor dosis de corticoides inhalados para el control. También vemos la asma inicio tardío, por ejemplo, la que se presenta en los adultos debido a exposiciones laborales. Tenemos el asma con limitación persistente al flujo aéreo. Estamos hablando acá de un asma que ya ha habido un remodelamiento de la vía aérea y que finalmente me conduce a una obstrucción fija del flujo aéreo. Pacientes que muy mal controlados que a la larga terminan comportándose como un EPOC. ¿Ya? Y el asma con obesidad que tiene pobre inflamación eosinofílica. Estos son los otros tipos de fenotipos que ustedes deben tomar en cuenta. Entonces, el diagnóstico, ya saben, es por espirometría. Por espirometría va a haber un patrón obstructivo irreversible asociado a una respuesta broncodilatora positiva. Cuando hablo de patrón obstructivo, hablo de la relación entre el PF1 y la capacidad vital forzada, ¿ya? Cuando este es menor de 0.70 es un patrón obstructivo. En el caso de POC, yo veo el patrón obstructivo post-broncodilatador y para ver la severidad de la obstrucción, yo veo el BF1. Entonces, diagnósticos alternativos, por ejemplo, que yo puedo tener. Si es que, por ejemplo, el paciente está en mal estado, pero yo sospecho que es asma, le puedo dar, por ejemplo, un criterio de broncodilatación alternativo. Por ejemplo, si me hizo la espirometría y no cumple, puedo ver el PEF, o de lo contrario, le puedo dar al paciente corticoides sistémicos y hacerle un control posterior, ¿no? Eso es algo que debo tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, estos son los diagnósticos de reversibilidad y de variabilidad diaria también. Esa es la variabilidad que va a haber con respecto al PEF a lo largo del día. Lo miden en varios días y con esto yo puedo correr efectivamente una variabilidad diaria. Otras pruebas accesorias, por ejemplo, pruebas de provocación bronquial. Tenemos, por ejemplo, la prueba de Manitoux y la fracción excretada de óxido nítrico. Entonces, estos son los puntos de Cortes. Este es el algoritmo que ustedes tienen que tener en cuenta para ver lo que es el diagnóstico de asma bronquial. ¿Ya? ¿Qué más les quería mencionar? Dentro de lo que es, acá ya saben también los diagnósticos alternativos, revisen los diagnósticos alternativos de asma. Entonces, no se olviden que para clasificar el asma tenemos la clasificación de la gravedad y la clasificación del grado de control. Generalmente en la gravedad hablamos cuando el paciente no recibe tratamiento, ¿ya? O al inicio, cuando el paciente recién nos llega. Entonces, yo tengo que ver si es un asma intermitente, persistente, leve, moderada, severa. Y los parámetros en los que yo me baso, fíjense bien el cuadro, son síntomas diurnos, medicación de rescate o de alivio, los síntomas nocturnos, limitación de la actividad, función pulmonar y la presencia de exacerbaciones.
Entonces, por favor, repasen bien lo que viene a ser cómo se clasifica y cuál es el grado de control del asma. El grado de control del asma solo se clasifica en controlada, parcialmente controlada, mal controlada. Mientras que la clasificación de gravedad es en 4, intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente severo. ¿Sí? Los parámetros que uso son los mismos: síntomas diurnos, síntomas nocturnos, limitación de actividades, uso de medicación de rescate, función pulmonar y exacerbaciones. Ahora, ¿qué es importante? Acá, por ejemplo, ¿qué es importante en esta diapositiva? ¿Existen factores de riesgo para que una persona con asma bronquial acabe en una limitación fija del flujo aéreo? Sí. ¿Quiénes tienen este factor de riesgo de que pasar de ser una limitación reversible, parcialmente reversible, pasar a ser una limitación fija? Por ejemplo, si hay historia de que es producto de un parto pretérmino, si esta al nacer tuvo bajo peso, ¿no? O también si hay hipersecreción crónica de moco, si hay falta de respuesta o falta de tratamiento con corticoides inhalados, si ha habido exposición al tabaco, agentes químicos, exposición ocupacional, si es que hay la presencia de eosinofilia en sangre o esputo, también probablemente vaya a acabar con una limitación persistente, o si hay un FEV1 desde el inicio muy bajo, ¿no? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo acá para decir que el paciente va a acabar con una limitación al flujo aéreo? Por ejemplo, si yo les dijera obesidad, aparentemente obesidad acá no está considerado. Si yo les dijera embarazo, aparentemente no está considerado. Si es que me hablan de diabetes, por ejemplo, no está considerado como un factor de riesgo para una limitación persistente al flujo aéreo. ¿Ok? Eso revisémoslo. Ahora, ¿cuáles son factores de riesgo, por ejemplo, para sufrir exacerbaciones? Para que un paciente tenga mayor riesgo de hacer más crisis. No que necesariamente caiga en un patrón fijo de obstrucción, ¿ah? Que el paciente, por ejemplo, al momento, pese a las terapias que yo le doy, siga siendo mal controlado. Ese es un paciente que en cualquier momento se descompensa y viene por emergencia. Paciente que ha tenido al menos una vez una exacerbación en el año previo, que lo haya hecho venir por emergencia, me habla que este paciente probablemente se le puede complicar, ¿ya? Que el paciente haya estado en UCI, significa que ese paciente tiene alto riesgo de complicarse. Que haya eosinofilia en sangre periférica también. Cuando el paciente se acaba, hay un uso excesivo de un inhalador de acción corta. Cuando el paciente se gasta más de un salbutamol por mes, entonces ahí estamos hablando de que el paciente es un mal controlado. ¿Por qué? Se siente tan mal, se siente tantas molestias que tiene que usar frecuentemente el salbutamol. Entonces, el uso excesivo de un inhalador de acción corta es un factor de riesgo para sufrir exacerbaciones, ¿ya? Cuando hay un pobre tratamiento con corticoides inhalados, cuando el FEV1, ven ustedes que se comparten algunos riesgos con los que hemos visto para el riesgo de obstrucción fija, pero acá ahí entran comorbilidades como obesidad, apnea del sueño, alergia alimentaria, embarazo, PPD, entre otros, ¿sí? Vean ustedes estas cosas. Entonces, ahora, en lo que se refiere al tratamiento del asma, esta era la guía del año 2021. Ya les he hablado que ya en los últimos par de años se indica idealmente el uso de combinación ya de un beta-2 agonista con corticoides de acción prolongada desde el inicio, tales, por ejemplo, lo que vemos en este cuadro, ¿no? Entonces, tenemos nosotros 5 steps o 5 escalones para el manejo del asma bronquial, ¿ya? Desde el año pasado ya inclusive, pero ahora está reforzado, es que desde el paso 1 y paso 2 nosotros ya vemos que lo recomendable, porque lo que está en la parte inferior, los escalones en la parte inferior, es el régimen alternativo. Cuando yo no puedo acceder al primero, tengo problemas con el primero. Entonces, el régimen, lo recomendable es que en el paso 1 y paso 2 ya incluyen no el uso de inhalador de acción corta a demanda, que eso sí lo puedo usar. Hablamos de SABA, ¿no? SABA es un inhalador de acción corta, es un beta-2 agonista de acción corta a demanda, que lo puedo usar, sí. Pero lo que la guía recomienda ya desde el paso 1 es el uso de una combinación de IX, que es un corticoide inhalado, ¿ya? Con formoterol, que es un beta-2 agonista de acción prolongada. Ojo que no dicen salmeterol fluticasona, ¿ya? Porque les había comentado que la ventaja que tenemos con el formoterol es que tiene un inicio de acción precoz, estamos hablando de los 15 a 20 minutos, ya que además yo lo puedo usar a demanda durante el día, en un máximo de hasta 6 puffs en el día, ¿ya?
A diferencia de otros tipos de inhaladores, por ejemplo, el salmeterol, que también es un beta-2 de acción prolongada, me produciría mucha taquicardia, mucho temblor. No es ideal que yo lo use más de 2 veces al día, porque es de acción prolongada, pero dura 12 horas, ¿sí? El bilanterol, por ejemplo, es una vez al día, 24 horas, tampoco está recomendado como el tratamiento de inicio. Acá, en el asma bronquial, la guía 2021 me habla que desde el paso 1, yo ya debo usar la combinación de corticoide inhalado más formoterol, ¿ya? ¿En qué momento consideran el tiotropio, la guía actual? Miren ustedes, paso 1, paso 2, hablan de corticoide inhalado a bajas dosis más formoterol a demanda, ¿no? Según necesidad. En el paso 3, baja dosis de corticoide de mantenimiento, para dosis de mantenimiento más formoterol. En el paso 4, o sea, no hay un horario fijo en el paso 1 y en el paso 2. En el paso 3 ya hay un horario fijo y es una terapia de mantenimiento, una terapia que debo seguir por al menos 3 a 6 meses. En el paso 4, una dosis media de corticoides y formoterol. Y en el paso 5 recién consideran ya el agregar un anticolinérgico de acción prolongada, que es LAMA, Long Action Antimuscarínico, ¿ya? Y referir para un estudio fenotípico, dosaje antihemoglobina E, de antileucotrienos, considerar altas dosis de corticoide y formoterol, entre otros, ¿sí? Entonces, esto, por favor, es algo que yo debo verificar. ¿En qué momento yo indico el tiotropio? Generalmente en el paso 5 o terapias también anticuerpos monoclonales como el omalizumab para el asma de difícil control. Ya, eso quiero que lo vean. Ahora, la dosis máxima de la combinación de formoterol corticoides es más o menos 48 microgramos formoterol, la combinación con obeclometasona formoterol, y si es con budesonida es una dosis máxima de 72 microgramos formoterol o de budesonida formoterol, ¿ya? Esto me hace un equivalente de aproximadamente 4 PAF al día, ¿ya? Entonces, esto, por favor, también tienen que verificar, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos el grado de control, la acción terapéutica y cuáles son las presentaciones en sí de los inhaladores, ¿no? Entonces, hemos visto que la dosis máxima es más o menos 48 microgramos cuando se combina con beclometasona y 72 cuando se combina con budesonida. Entonces, cuando es con budesonida pueden ser hasta 6 PAF y cuando es con beclometasona pueden ser hasta 4 PAF al día, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué también es importante? Es importante que ustedes sepan reconocer una exacerbación. Exacerbación, hablamos cuando los síntomas han variado en tal manera, han cambiado en tal intensidad, que hacen que yo tenga que cambiar mi terapia de mantenimiento, ¿sí? Entonces, son episodios de empeoramiento de la situación basal que requieren modificaciones en mi terapia habitual. Estos deben identificarse clínicamente por cambios en los síntomas. A ver, chicos, quiero ver si es que mandan las preguntas. Ya. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque debo saber identificar una exacerbación. Y no solo una exacerbación, sino que... acá parece que hemos hecho lo mismo. Ya. Entonces, sino que también deben ver la severidad de la exacerbación, ¿ya? Entonces, ¿qué factores predisponen al riesgo de asma casi fatal? Estos son pacientes que han ingresado a UCI previamente por un ataque de asma, es un paciente que tiene alto riesgo de regresar por lo mismo. Hospitalizaciones frecuentes, múltiples consultas, alexitimia, trastornos psicológicos, dificultad de adherencia al tratamiento, comorbilidad, abuso de beta-2, instalación súbita, pacientes sin control periódico. Ahora, estos son los parámetros que ustedes toman en cuenta para ver la severidad de una crisis asmática y la exacerbación. Tenemos crisis leve, moderada, grave y parada respiratoria. ¿Cuáles son señales? Por ejemplo, la disnea. En una crisis leve lo voy a ver, generalmente no. Si bien cierto hay un poco de dificultad, pero el paciente tiene un buen patrón respiratorio. No es lo mismo que una crisis moderada grave. El paciente te dice, ¿sabes qué? Me falta el aire, ¿ya? Y parada respiratoria. El paciente está tan mal, que prácticamente no te habla. Por ejemplo, vemos el habla. En una crisis leve, el paciente te puede seguir hablando normal. Está tranquilo, dice, sí me molesta, pero te conversa de manera fluida. Una crisis moderada, severa,
va haciendo frases o palabras, ¿no? Pero cuando el paciente está muy grave, ya prácticamente ni se comunica, es más, probablemente esté desorientado. La frecuencia respiratoria mayor a 30, generalmente hablamos de un mal patrón. La frecuencia cardíaca inicialmente está menos de 100, una crisis leve, moderada, severa, me puede llegar hasta 120, pero un paciente que está grave, que ya está por entrar al paro, por el contrario, probablemente yo encuentre una frecuencia cardíaca muy baja, que esté en bradicardia, por debajo de 60, ¿ya? Ojo, crisis leve, moderada y parada respiratoria. Ustedes tienen que saber clasificar bien a los pacientes. Entonces, yo voy a encontrar tirajes, probablemente en la crisis leve no, en la moderada severa sí, en la parada respiratoria en todo caso yo voy a encontrar un desbalance tóraco-abdominal. Sibilancias presentes en la crisis leve, en las moderadas severas, cuando el paciente está tan cerrado, tan cerrado que ya puede entrar al paro, escuchan tórax silente o silencio ocultatorio, no escuchan para nada el murmullo. No se oculta producto del broncoespasmo intenso. Entonces es un paciente que está muy grave. Nivel de conciencia, obviamente el paciente va a estar soporoso, desorientado. Esa es parada respiratoria inminente. Presencia de pulso paradójico, obviamente la disminución de la saturación. Entonces, yo tengo que clasificar bien a mi paciente. ¿En qué caso está? ¿Está en una crisis leve, una crisis moderada, severa o una parada respiratoria inminente? Entonces, dependiendo del grado de severidad en que esté mi paciente, yo voy a poder dar el manejo. En una crisis leve, ¿qué hago yo? Le doy broncohilatores de acción corta. Los broncohilatores de acción corta les doy, pero por espacio de cada 20 minutos por 1 hora. Es decir, en total 6 puffs en 1 hora. Eso es lo que yo hago con estos pacientes y los vigilo. En una crisis moderada severa, además le puedo dar oxígeno, le doy la combinación de salbutamol, bromuro, le doy corticoides endovenoso ya, y de una vez le inicio mi terapia inhalada con corticoide inhalado también, que va a ser la terapia que va a mantener. ¿Ya? La buena respuesta lo hago en función a la flujometría, generalmente, porque es difícil que yo le haga una espirometría, ¿no? El paciente, en cambio, que está en una parada cardiorrespiratoria inminente, que el paciente está soporoso, está bradicárdico, tiene tórax silente, es un paciente grave. Lo primero que le voy a dar, oxígeno, iniciar corticoterapia endovenosa, iniciar broncodilatación también ahí mismo, y de una vez coordinar yo para su pase a UCI. Debo hacer todo lo posible para asegurar que ese paciente pase a UCI porque probablemente acabe en ventilación mecánica. Entonces, yo necesito saber bien qué variables hay al examen físico, de repente se les pone un caso clínico y ustedes tienen que saber más o menos a qué cuadro se enfrentan y cuál es mi terapia, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos veo yo como parte del manejo del paciente en esa observación dependiendo de la crisis, ¿ya? Eso quiero que lo revisen y eso sería todo en lo que se refiere a asma. Ok. Ya hemos visto asma bronquial. ¿Tienen alguna duda sobre asma bronquial? Doctorita, en sí el tratamiento efectivo para el asma bronquial, ¿cuál Todos son los corticoides inhalados. Simplemente así, corticoides inhalados, doctorita, nada más. No, corticoides inhalados. Las guías actualmente ya recomiendan que la combinación de un beta-2 agonista con un corticoide inhalado. Ya, doctorita, gracias. ¿Ya? Eso. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver qué combinación, ¿no? Cuando un paciente ya tiene un asma moderada, persistente, pero el paciente está bien controlado, yo tengo que probar el de repente reducir la dosis del tratamiento y yo en todo caso suspenderlo. Si es que el paciente está con dosis bajas de corticoides, de repente de corticoides con un beta-2 agonista de acción prolongada, como fluticasona, por ejemplo, fluticasona o budesonida, ¿no? Y el paciente me dice que está muy bien controlado, entonces yo tengo que ver si no me ha hecho problemas y está con dosis bajas, de repente yo puedo considerar retirarle el tratamiento y dejarle solo corticoide a necesidad de repente, ¿no? Entonces, tengo que ver también si el paciente tiene taquicardia, no sé si es que hay unas comorbilidades que puedan hacer que el paciente vaya mal, ¿ya? Ahora.
Ya. Es incorrecto. Entonces, ¿ustedes me dirían que la obstrucción al flujo aéreo varía con la edad, con el grupo etario o no? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, si bien es cierto, generalmente esto está estandarizado menor de 0.70. A partir de los 60 años en adelante, por la disminución progresiva que existe en la función pulmonar, sí puede haber una variación del límite inferior de lo normal, ¿ya? Sin embargo, para fines de estudio en sí, no podríamos generalizar que sí totalmente. O sea, no es que va a variar a los 28 o a los 35, lo tengo que calcular, no. Simplemente se refiere a ese grupo etario en particular, ¿ya? Entonces, cuando el término es así genérico y no lo especifica, generalmente yo tengo que optar por el no, ¿ok? Ya. ¿Cuáles son los más graves que puede ser? El paciente, que hemos visto, el paciente con asma bronquial, con crisis asmática, puede acabar con insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, obviamente, ya me hablo de una hipoxemia de fondo. El paciente puede venir con sensación de asfixia, puede hacer paro respiratorio también, ¿no? Entonces, eso es algo que yo debo tomar en cuenta, ¿ya? Eso es algo que me debo fijar. Creo que fuera de eso, con el asma, ya. Aparte de eso del asma, creo que no hay mayor problema en ese sentido con asma bronquial. Tienen que reconocer muy bien lo que son los casos. Luego tenemos a EPOC. No, creo que no ha habido mucha variación con respecto al otro. Ya, entonces, ¿dónde está? Yo les había hablado que EPOC es también una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, ¿no? Hemos hablado que es una limitación persistente del flujo aéreo, se caracteriza por tos, expectoración y disnea progresiva. El diagnóstico es por espirometría, ¿ya? Entonces, les había hablado que, ¿qué otras pruebas funcionales tengo yo para el diagnóstico de EPOC además de la espirometría? ¿Se acuerdan? Pletismografía, doctora. La pletismografía. La pletismografía me permite medir los volúmenes pulmonares, ¿no? Nosotros tenemos el volumen corriente, ¿sí? Tenemos también el volumen residual, el volumen de reserva inspiratorio, tenemos la capacidad vital, tenemos la capacidad pulmonar total. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo en un paciente? Supongamos que la espirometría me sale negativa, ¿sí? ¿Yo qué puedo esperar encontrar, por ejemplo, en la pletismografía de este tipo de pacientes? La pletismografía me permite medir los volúmenes pulmonares totales. ¿Cómo estará la capacidad pulmonar total de este tipo de pacientes con atrapamiento aéreo? ¿Será mayor a 80%, mayor a 120%, que está aumentada, o quizás disminuida a menor de 80%? ¿La capacidad pulmonar total estaría elevada? Estaría aumentada, los volúmenes pulmonares estarían aumentados, no van a estar disminuidos, ¿ya? Estarían aumentadas quizás a expensas de un volumen residual. ¿Yo voy a encontrar? Sí. Volumen residual es lo que queda en el alveolo después de una expiración normal, ¿no?
Entonces, siempre queda un poco de aire para evitar el colapso alveolar. Ese es el volumen residual. En los pacientes con EPOC, ¿qué es lo que pasa? Va a quedar mucho más, ¿sí? Va a haber atrapamiento aéreo, va a haber una sobredistensión de los alvéolos que hace que se quede más aire del habitual. Por lo tanto, el volumen residual probablemente esté aumentado. Pero yo no lo puedo medir por espirometría, yo lo mediría por pletismografía. Entonces, distinto es en el caso de la fibrosis pulmonar. En el caso de la fibrosis pulmonar, la capacidad vital va a estar disminuida, pero el volumen residual se va a mantener o va a estar bajo, ¿ya? No va a haber atrapamiento aéreo y por lo tanto ahí yo voy a encontrar la capacidad pulmonar total disminuida, los volúmenes pulmonares disminuidos. En el caso del EPOC, no, yo los voy a encontrar los volúmenes pulmonares aumentados. ¿Cómo estaría el test de difusión de monóxido de carbono? Va a estar disminuida también. La test de difusión de monóxido de carbono, conocido como DLCO, también probablemente esté disminuido, ¿no? Entonces, tengo que acordarme yo que voy a ver a la espirometría, que voy a ver en la respuesta bronquidilatadora, todos los criterios que yo voy a encontrar para ver eso, ¿ya? Por ejemplo, también tengo que descartar otro tipo de trastornos, ¿no? Si, por ejemplo, yo veo que hay pacientes que tienen ciertas características, ¿no? Tengo que ver si mi paciente es un EPOC que está tranquilo, es un paciente exacerbador, le hago su escala de disnea, ¿sí? Le evalúo el BODE y yo veo que es un paciente controlado. Pero yo cada cierto tiempo le tengo que pedir exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, de repente, si yo veo que el paciente, de todas maneras, pese a vivir, no sé, a una altura normal, el paciente de todas maneras me hace poliglobulia, como que existen signos indirectos de hipoxemia, de repente el paciente es gordito, yo tengo que considerar hacerle otros exámenes, ¿sí? De repente yo tengo que descartar, por ejemplo, es bastante frecuente también la asociación de EPOC con un síndrome de apnea del sueño, ¿no? A veces estos pacientes cursan con hipoxemia crónica, dolor de cabeza, cansancio excesivo, ¿no? Que vamos a encontrar en el SAOS. Entonces, de repente sería necesario hacerle de repente un estudio de poligrafía, ¿no? O estudio del sueño para ver cómo va ese tipo de pacientes, ¿sí? Si el paciente tiene edema de miembros inferiores y la disnea me incrementa, pese a que aparentemente desde el punto de vista respiratorio propiamente no hay mucho, yo tengo que pensar de repente en un cor pulmonar y solicitarle un ecocardiograma, ¿no? Si el paciente es un paciente exacerbador frecuente, de repente que constantemente se me complica, yo debería pensar de repente en buscar otro tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué un paciente con EPOC aparentemente se me complica tanto? ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces yo de repente debería descartar otro tipo de patologías, de repente hacerle una tomografía para ver si es que se está agregando de repente una tuberculosis, neumonía, bronquiectasia, qué sé yo. Entonces, dependiendo de los síntomas que tenga mi paciente, yo le voy a tener que ampliar los estudios, ¿ya? Entonces, existen ya factores de riesgo determinados. Ya saben cuáles son los mecanismos implicados en la fisiopatología. El diagnóstico lo hacemos por los síntomas, que son 3, factores de riesgo y la espirometría. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial con asma, con falla cardíaca, con tuberculosis? ¿Cómo yo evalúo también la severidad? Para yo hacer una evaluación del paciente con EPOC, tengo que hacer una evaluación global. No solo mido la obstrucción al flujo aéreo, que lo hago por espirometría, y que según GOL tiene 4 niveles. Recordemos cuál es la clasificación del GOL, ¿no? La clasificación del GOL me habla de estos valores. Leve, recordemos que yo tengo que hacer el patrón postbroncodilatador de BEF1-CBF. Ese es un patrón obstructivo. Y la severidad lo hago con el BEF1 postbroncodilatador también. Entonces, una vez que yo ya vi el índice postbroncodilatador y corroboré que sigue siendo obstructivo, digo ese POC. Y la severidad del POC lo veo por esto. El BEF1 postbroncodilatador. Cuando este está entre mayor o igual a 80, es leve, entre 50 y 80 moderado, 30 y menor a 50 grave o severo y menor de 30 muy severo. Entonces, con esto yo veo la severidad de la obstrucción, ¿ya? La severidad de la disnea la veo con la escala de la Medical Research Council. Entonces, le pueden poner el valor de la disnea, el puntaje de la escala o de repente en base a la sintomatología, ¿no? Los síntomas los hago generalmente con el test, un test de evaluación de síntomas, por ejemplo, el CAT,
y las exacerbaciones. Recordemos que el mejor predictor de exacerbación en un paciente con EPOC va a ser el antecedente de haber estado hospitalizado o que haya tenido 2 o más exacerbaciones que lo hayan hecho venir por emergencia. Hay que evaluar siempre las comorbilidades, entonces todo va a depender. Si yo veo que es obeso, gordito, se duerme, de repente hay poliglobulia o algo, yo de repente debo pensar en una apnea del sueño, debo ahondar y de repente hacer una poligrafía, ¿no? Si yo veo que el paciente tiene edema en miembros inferiores, ingurgitación, hay disnea paroxística nocturna, de repente pensar en un cor pulmonar. Entonces, si el paciente mucho se enferma, ya les dije, de repente pensar en bronquitis, se le podría pedir una tomografía. La escala para ver pronóstico, en sí tenemos la escala del BODE y la modificada que es del BODEX, ¿no? Cuyos criterios los tienen ahí en la pantalla, que de todas maneras lo deberían revisar. BODEX. Ya. Tiene que ver con la capacidad de ejercicio. Ya, entonces, ¿cómo diferenciaríamos el BODE del BODEX? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estas dos? Entre estas dos escalas. El BODE tiene la capacidad de ejercicio y el BODEX mide las exacerbaciones en vez de la capacidad de ejercicio. Ya, ok, entonces recordemos que es eso, o sea, el BODE me mide las exacerbaciones y el BODEX me mide la capacidad de ejercicio, ¿ya? Entonces eso lo tenemos que recordar, por favor, para que ustedes puedan saberlo. Entonces, generalmente el exclusivo vendría a ser el BODE, la capacidad de ejercicio, que es exclusivo del BODEX, ¿ya? Ya les mencioné esos puntos. Ahora también es muy importante que ustedes no solo vean eso, sino la clasificación. Este punto es muy importante. Así se hace el cuadro. Entonces, cuando ustedes les pongan un caso de POC, tienen que tener memorizarse eso. En el eje vertical va la frecuencia de exacerbaciones, ¿no? Si ha tenido 0,1, pero que no ha sido hospitalizada, sino que de repente ha requerido corticoides vía oral, o si ha tenido mayor o igual a 2 exacerbaciones que hayan requerido corticoide o antibiótico-terapia, o basta que se haya hospitalizado una vez. Entonces, y acá abajo va la disnea. Cuando tiene la escala de la Medical Research Council menor a 2, entre 0 y 1, va en esta columna. Cuando es mayor o igual a 2, en esta columna. Si tiene un puntaje de CAT menor a 10, van a esta columna. Por ejemplo, si yo les digo un paciente varón, no sé, de 58 años. Aló, dime. Dice que voy a dejar media del video. ¿Ya? Para que muevas el carro y ahorita vemos. ¿Ya? Ya. ¿Qué más les ha preguntado? Entonces, por ejemplo, si le digo a un paciente tiene 58 años, tiene diagnóstico de POC, su última espirometría que le he hecho en julio, por ejemplo, tiene un BEF1 de 32
y además ha estado hospitalizado, hará 3 meses, ¿no? ¿Qué grupo sería? ¿Qué gol sería, chicos? 58 años, ha estado hospitalizado hace 3 meses y además tiene un patrón, tiene una espirometría con BEF1 de 32. ¿Qué gol es? Gol 3, doctora. El gol 3, doctora. Es un gol 3, más de 30, ¿ya? ¿Y qué grupo sería? ¿A, B, C o D? C, ha estado hospitalizado, ¿ya? O 2 exacerbaciones moderadas o una hospitalización, ¿sí? Entonces sería gol 3C. ¿Y qué me recomienda la guía cuando es gol 3C? Me recomienda esto. Entonces, cuando es gol A, solo un broncodilatador. Puede ser de acción corta, idealmente acción prolongada. Cuando es grupo B, un inhalador de acción prolongada, cualquiera de los dos. Lo mismo con el grupo C. Generalmente se prefiere el anticolinérgico de acción prolongada. Y cuando es grupo D, le doy generalmente la combinación LAMA más LABA y además puedo considerar, si es un paciente que ha estado hospitalizado 2 veces o más, o ha tenido 2 o más exacerbaciones, ha venido por emergencia más de 2 o 3 veces en el último año, 2 o más exacerbaciones moderadas me habla de un exacerbador frecuente. En ese tipo de pacientes yo debo que considerar además usar corticoide inhalado. Entonces, generalmente ya en el grupo 2 yo uso una terapia doble y puedo llegar a considerar también una terapia triple. De ahí que es importante que ustedes me clasifiquen adecuadamente cuál es la severidad, qué grupo pertenece, ¿ya? Si es GOL 1, 2, 3 o 4, el grupo de manejo y en base a este cuadro me asignen ustedes un tratamiento, ¿sí? Las medidas farmacológicas, medidas no farmacológicas, suspensión del hábito tabáquico, actividad física, nutrición adecuada y vacunación. Chicos, denme 5 minutos, ¿ya? Me han llamado, tengo que mover mi carro, un ratito.
Ya, chicos, discúlpenme. ¿Siguen ahí? Sí, doctora. ¿No? Ya. Sí, doctora. Entonces, yo creo que eso es más que todo lo que tienen que saber de lo que se refiere. Ya saben que la principal causa de exacerbación del EPOC va a ser las enfermedades infecciosas. La dosis de algunos inhaladores, por ejemplo, el tiotropio, por ejemplo, hay inhaladores que tienen algunas dosis estándar. Por ejemplo, del salmeterol fluticasona,
viene generalmente 125,50, ¿no? Pero 125, 250 es la dosis de fluticasona, salmeterol es el otro, ¿ya? El tiotropio, por ejemplo, tenemos dos presentaciones de 18 microgramos y hay otro que es de 2,5, si no me equivoco, microgramos. Entonces, el de 18 microgramos, por ejemplo, generalmente ya sabemos que el tiotropio es un inhalador anticolinérgico de acción prolongada, solo se usa una vez al día, ¿no? Generalmente son 2 pulsaciones una sola vez al día. Por ejemplo, si es de presentación 18, sería 36 microgramos, ¿ya? Entonces, no, generalmente, estoy confundiendo de inhalador. Entonces, los inhaladores como el tiotropio les decía que son solamente una sola vez al día. Y tenemos, por ejemplo, la presentación Handy-Haller, ¿ya? Y tenemos la que nosotros actualmente le llamamos como, tenemos la que es en cápsula y tenemos la Handy-Haller, que es la que nosotros llamamos como Esperiva, que es el nombre comercial. Entonces, la combinación generalmente viene de 2.5. El que ahorita está en el mercado es de 2.5, que es la Esperiva Respimat, que es el Turbo-Gel, el Handy-Haller. Entonces, la dosis habitual es de 5 microgramos una vez al día, a diferencia de otros tipos de inhaladores. Entonces, creo que en la clase de asma les puse las dosis de los inhaladores, las dosis máximas diarias. De repente les pueden preguntar y es bueno que ustedes de todas maneras lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las dosis de los inhaladores? ¿Ya? Porque hay otras presentaciones que ya están fuera del mercado. Más que todo lo que se les pide a ustedes es que ustedes sepan reconocer cuáles son las severidades del asma, cuáles son los trastornos más frecuentes, cuáles son las alteraciones fisiológicas más frecuentes que yo voy a encontrar en las pruebas funcionales que ya les hemos mencionado. Cuáles son los cambios que existen respecto a las escalas de severidad o qué sé yo. Ya. Yo creo que estamos bien en ese sentido. Con EPOC creo que lo más importante es que ustedes conozcan básicamente cuál es la definición en lo que se refiere a EPOC. Y vasculitis, aquí bronquiectasis. Creo que algo han comentado acá. ¿Qué ha pasado con un compañero? Doctorita, tengo una duda. ¿Sí? Supongamos que nació un bebé prematuro con insuficiencia respiratoria. ¿Lo más probable que desarrolle a futuro es asma, doctorita? ¿O qué patología podría desarrollar a nivel respiratorio? No, una obstrucción fija, me refiero al flujo de aire, por ejemplo, que puede acabar en EPOC, que en lugar de ser una limitación reversible, o sea, es un factor de riesgo para hacer asma bronquial, pero debido a la alteración que ha habido en el desarrollo, por ejemplo, si es un nacido parto pretérmino, probablemente no haya alcanzado el desarrollo pulmonar o de vía aérea habitual, el esperado. Entonces, en ese sentido, este paciente tiene alto riesgo también de que no solo se quede en un cuadro de asma, sino que a la larga pueda caer en un cuadro de EPOC, porque la alteración estructural ya viene de etapas muy tempranas. A eso me refería. Ahí, doctorita, está bien, gracias. ¿Okay? Ya, muy bien. Ya. En lo que se refiere a las bronquiectasias, ustedes ya saben que son dilataciones anormales de la vía aérea, ¿no? Ahorita vamos a ver esto. Son dilataciones anormales irreversibles en la vía aérea. Ya recordemos que es una causa frecuente de consulta médica, ¿sí?
Anteriormente el método de diagnóstico era la broncografía. Actualmente ya nosotros usamos lo que es la tomografía computarizada de alta resolución como método de diagnóstico, ¿no? Existe una teoría que es la más aceptada, que es la teoría del círculo vicioso. Básicamente nos habla de que nosotros sabemos que siempre frente a alguna agresión o no, o sea infeccioso o no, existe un mecanismo reparador. En este caso se postula que hay una respuesta inflamatoria exagerada y esto me genera a un daño estructural que también me produce no solo alteración a nivel de lo que son las paredes bronquiales, sino a nivel de lo que es el sistema mucociliar. Esto me facilita el crecimiento bacteriano y al haber más crecimiento bacteriano hay mayor inflamación y se hace lo que es el círculo vicioso. Entonces, esta es una de las teorías más aceptadas para lo que se refiere al desarrollo de las bronquiectasias. La etiología son múltiples causas, sin embargo, nosotros tenemos que las principales causas son las causas infecciosas, ¿no? Posteriormente existen las causas de origen no conocido, entre las cuales cuando estamos frente a estas de aparente causa desconocida, yo tengo que descartar déficit inmunológico, reflujo gastrofágico, EPOC o asma. En este cuadro ustedes pueden ver cuál es la principal etiología. Les mencioné que la principal etiología es posinfecciosa, generalmente bacterias, tuberculosis, micobacterias, no tuberculosis y hongos. Ahora, existen algunas combinaciones específicas de lo que se refiere a relación a bronquiectasia EPOC y bronquiectasia A. Lo que se refiere a bronquiectasia EPOC, entre 30 y más o menos un 50% de pacientes con EPOC grave generalmente pueden cursar con bronquiectasias. Y la presencia de bronquiectasias en el contexto de un paciente con EPOC me aumenta la severidad del EPOC. ¿Ya? Ahora, los pacientes con EPOC y bronquiectasias crónicas, es decir, la combinación de ambas enfermedades, son un fenotipo clínico que tiene características propias. Tienen mayor frecuencia o volumen de expectoración, el puto es mucho más purulento, son más sintomáticos, tienen mayor dificultad respiratoria y mayor riesgo de reagudizaciones. Por lo tanto, este es un fenotipo que tiene peor pronóstico en lo que se comparándolo solo con pacientes con bronquiectasias. Y la TACAR me es importante, sí, porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente con EPOC moderado grave que yo veo que frecuentemente se me complica, entonces yo tengo que considerar que de repente hay algo más. En todo caso, podría considerar yo, a través de la TACAR, de repente la asociación con bronquiectasia. ¿Es frecuente en el asma? Sí, inclusive en el asma grave o no controlado, un paciente que no responde, es posible que yo encuentre bronquiectasias en un 20 o 30% de los casos, por lo tanto no está de más si yo veo que mi paciente sigue con crisis y no mejora, el descartar otra enfermedad asociada, ¿ya? Se desconoce el impacto que se puede tener en el asma, sin embargo, puede aparecer en asma grave no controlada neutrofílica. No se sabe bien el mecanismo fisiopatológico. Ahora, dependiendo de la localización también es importante. Cuando yo tengo un paciente que tiene síntomas compatibles con el asma y además yo encuentro bronquiectasias en localización central, yo tengo que descartar una aspergillosis broncopulmonar. Por ahora, con la no me sale, entonces, ¿qué tal si tengo que hacer más? Ustedes ya lo saben, generalmente esto es crónica, expectoración, aspectos funcionales. ¿Qué es el patrón espirométrico que yo más voy a encontrar en este tipo de pacientes? Generalmente voy a encontrar algo que coincide con EPOC, que es una obstrucción crónica del flujo aéreo, pero no reversible. Es decir, voy a encontrar un BEF1 disminuido, una relación BEF1-CBF disminuida, y en algunos casos inclusive puedo encontrar una capacidad vital forzada normal o también podría estar reducida. Puedo encontrar también patrones mixtos, entre comillas, cuando es secuelas tuberculosas. El patrón restrictivo puro suele ser infrecuente. Puede observarse una disminución en el test de difusión de monóxido de carbono e inclusive puede encontrar hiperreactividad bronquial, ya que hemos visto que también pueden haber casos de asociación inclusive con asma bronquial, ¿no? Es importante los aspectos radiológicos. Sí, una de las principales características o uno de los signos directos que voy a encontrar al atacar va a ser un índice broncoarterial mayor de 1, ¿no? Que es lo conocido como el anillo, signo del anillo de sello, ¿ya? El diámetro del bronquio viene a ser el doble del diámetro de la arteria bronquial que lo acompaña. Entonces, eso es importante. También la falta de filamiento bronquial y la visualización de bronquios periféricos que normalmente no debería verse.
Tenemos bronquiectasias cilíndricas, varicosas, quísticas. En sí, esto no tiene que ver, es una clasificación más que todo desde el punto de vista estructural. Su uso es de poca utilidad diagnóstica, pueden coexistir inclusive unos tipos con otros y pueden asociarse más de una enfermedad. Bueno, los riesgos radiológicos, dependiendo del tipo de bronquiectasis, yo puedo más o menos sospechar qué tipo de enfermedad es, si están a nivel apical, anterior, basal, si son generalmente centrales. Ya les mencioné que centrales y síntomas de asma sospechar en aspergillosis bronquiopulmonar alérgica o entre otro tipo. No se compliquen mucho con eso, simplemente quizás vean la localización de las bronquiectasias para que eso les pueda ayudar más o menos con la etiología de la enfermedad. Diagnósticos etiológicos, generalmente a todos los pacientes se les debe pedir estudios de procesos inflamatorios, infecciosos como micobacterias, bacterias. Si no tengo una causa, solicitar también un estudio de dosaje de inmunoglobulinas para ver si es que hay una agamaglobulinemia de base de repente. ¿Ya? Sin embargo, esta no es la causa más frecuente. A la cabeza siempre que tengo que descartar es un paciente que yo tengo ya bronquiectasis y yo veo que ha tenido cuadros infecciosos recurrentes, probablemente sea una etiología postinfecciosa. Sin embargo, existen patologías que yo debo descartar, ¿no? Ya, es importante también que yo haga los cultivos respectivos. Existen también algunas etiologías puntuales, por ejemplo, el síndrome, creo que acá les había puesto. Síndrome de Young. Ejemplo, tenemos síndromes como el de Munier-Kuhn, tenemos el síndrome de William Campbell. Por ejemplo, es importante, porque el síndrome de William Campbell se caracteriza porque afecta bronquios de cuarta o sexta generación. El de Munier-Kuhn se caracteriza básicamente por una traqueobronquiomegalia, ¿no? Quiere decir que están bastante dilatadas, sobre todo la vía aérea central. Eso es lo característico del síndrome de Munier-Kuhn. Tenemos también hay otro síndrome, el síndrome de Young, entre otros, que de todas maneras es bueno que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? No les voy a pedir más en ese sentido, simplemente que ustedes sepan cómo diferenciar en sí una bronquiectasis, cuáles son las características más importantes, las relaciones que pueden tener con otro tipo de patologías y quizás que también me revisen la escala de severidad de bronquiectasis, ¿ya? De bronquiectasis en sí, el tema es puntual, el cuadro clínico era característico, ya saben que es ustedes la broncorrea, para que ustedes lo puedan verificar. Fuera de esto, ya nos faltaría... Ya, de la CEPID, ¿alguien de ustedes se acuerda cuáles están asociadas a consumo de tabaco, por ejemplo? Las intersticiales descamativas. ¿Recuerdan? ¿Esta es la neumonía intersticial descamativa, doctora? Descamativa, sí. ¿Y cuál más? Y la pulmonar intersticial más broncolitis. Más bronquiolitis respiratoria, ¿no? Ya. Ok. Es muy importante que ustedes sepan, la clasificación ha variado de las enfermedades intersticiales. Tenemos también la neumonía intersticial no específica, patrón NINE, que también tiene una forma fibrosante, está considerada dentro de las formas fibrosantes. Fibrosante crónica, entonces la neumonía intersticial no específica, o NINE, estas son las siglas en inglés, con FPI. Las que están relacionadas al tabaquismo son la neumonía intersticial descamativa o bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial. Las formas agudas y subagudas, que tenemos la neumonía organizativa criptogénica y la neumonía intersticial aguda. ¿Sí?
Es muy importante, ya sabemos ustedes, el trabajo multidisciplinario, que trabajamos con el radiólogo, con el reumatólogo. A veces no siempre vamos a llegar nosotros al diagnóstico etiológico en un 100%, generalmente llegamos al diagnóstico más probable, ¿no? Que es muy importante. El objetivo más importante quizás es nosotros el descartar la forma más severa de esta enfermedad intersticial, que es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Esta es una forma fibrosante severa, no tiene cura, tiene una expectativa de vida entre 2 a 3 años desde el diagnóstico y por lo tanto nuestro objetivo principal tiene que ser identificarla en etapas tempranas para ver si el paciente es tributario de fármacos modificadores, ¿no? Fármacos antifibróticos, ¿ya? El diagnóstico del FPI en la actualidad ya hemos visto entonces puede ser bastante útil, basta con la TACAR. Si en la tomografía computarizada de alta resolución yo encuentro un patrón new o de neumonía intersticial usual, probablemente yo esté frente y yo no sé ninguna etiología, no le encuentro ninguna etiología, he descartado todo, yo pienso una fibrosis pulmonar idiopática. Salvo que me quede la duda de que probablemente esté ligado a otra enfermedad, ya el paciente puede ir a una biopsia o si la tomografía de tórax no me es concluyente, ¿ya? Entonces, aquellos pacientes obviamente que tienen el cuadro típico de FPI, además tienen el cuadro típico de un patrón new en TACAR, probablemente tengan un peor pronóstico porque ya sabemos que es una forma fibrosante severa, ¿no? También existen formas fibrosantes de la neumonía intersticial no específica que ya hemos mencionado que se puede comportar de manera similar. Si es que encuentro consolidaciones en las imágenes tomográficas, probablemente podría estar frente a un cuadro de neumonía organizativa o de repente podría estar frente a una enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Las EPIDs relacionadas al tabaquismo ya les he mencionado. En las bronquiolitis respiratorias asociadas a enfermedad pulmonar intersticial va a ser también útil lo que es sobre todo el lavado bronquialveolar, que en los casos de fumadores me va a mostrar macrófagos y ausencia de linfocitosis, ¿no? La neumonía digestiva criptogénica suele tener un comportamiento subagudo, una relación relativamente corta, un periodo de tiempo de aproximadamente 3 meses. Ya generalmente va a ser etiología idiopática. La neumonía intersticial aguda, como su nombre lo indica, es un cuadro agudo. Suele comportarse como una neumonía severa, suele tener una evolución tórpida. Probablemente el paciente me haga una insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva y por lo mismo, por este comportamiento tan aparatoso, tiene una mortalidad de más del 50%, ¿no? Las exacerbaciones agudas generalmente van a ocurrir en el contexto de una FPI, pero también se puede ver en otro tipo de neumonía intersticiales fibrosantes, ¿ya? Tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas raras, por ejemplo, tenemos la neumonía intersticial linfocítica idiopática y la fibrolastosis pulmonar también idiopática. ¿Qué más debemos saber? Entonces, nuestro objetivo principal, ya les mencioné, es descartar ante todo la fibrosis pulmonar idiopática. Y yo esto, ¿cómo lo hago? Actualmente yo no puedo dar por la TACAR. Ahora, a todo paciente, de todas maneras, no es que yo le hago TACAR y ya está. No, tengo que buscarle causas. Tengo que buscarle yo a todas las personas, tengo que descartarle. ¿Dónde está lo que se estaba mencionando? Siempre a todo paciente le tengo que pedir, por ejemplo, biomarcadores para descartar enfermedades sistémicas sociales. Pido patrón ANA, factor reumatoide, complemento, y para yo poder ver generalmente, estos son biomarcadores sistémicos para yo descartar enfermedades asociadas. Salvo que yo vea algunas características particulares, le puedo asociar inclusive anticuerpos específicos, que son los ENAs, anticuerpo antipéptido citrulinado también, ¿no? Pero generalmente pido ANA, factor reumatoide, tomando en cuenta el patrón y también veo el complemento, ¿ya? Esto es para descartar que esté asociado, no me conformo solamente con la TACAR, ¿ya? Es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ahora, la fibrosis pulmonar idiopática, existe mecanismos fisiopatológicos, son varias las sustancias involucradas. Los mediadores más relevantes son estos: factor de crecimiento elevado de plaquetas, crecimiento fibrolástico, crecimiento glandoteliar, las interleuquinas y radicales libres. Ahora, ¿qué son factores de riesgo, por ejemplo, para el desarrollo de FPI? Está bastante ligado al sexo masculino, también al consumo de tabaco, a ciertos virus, enfermedad por reflujo gastroesofágico, polimorfismo genético, la cría de aves o ganado también, polvo de origen vegetal animal, polvo metálico, corte pulido de piedras o peluquerías. Todos estos son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial, incluyendo la fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Tomemos en cuenta eso. Los signos o síntomas más frecuentes son tos seca y disnea progresiva, también pueden encontrar hipocratismo y los crepitantes tipo velcro. Pruebas de función pulmonar, entonces acá va a ver qué hay.
La fibrosis pulmonar es un endurecimiento progresivo, no solo de lo que viene a ser los alvéolos en sí, sino de las terminaciones de los bronquios distales, ¿ya? Y del intersticio. Entonces, es la pequeña vía aérea comprometida junto con el alvéolo y el intersticio. ¿Qué voy a encontrar? Lo que yo voy a encontrar es que cuando está engrosado, habíamos hablado, no sé si ustedes recordarán, en fisiología respiratoria, que el oxígeno pasa de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración, lo hace mediante un mecanismo de difusión simple, ¿no? Entonces, mayor concentración afuera, menor concentración adentro. Eso lo vemos a través de la difusión, y la difusión la vemos por el delta. Entonces, la difusión va a estar limitada, ¿por qué? Por la integridad de la superficie de intercambio de la membrana alvéolo capilar. En el caso de la fibrosis, va a estar engrosada la membrana alvéolo capilar. Por lo tanto, va a haber una limitación en la difusión. En el caso del enfisema, va a haber ruptura de los septos alveolares, también va a haber una limitación en la difusión, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a encontrar? Si yo le hago a este paciente un DELCO, que es un test de difusión de monóxido de carbono, ¿cómo va a estar? Disminuido. El endurecimiento progresivo me produce un poco a poco, digamos, un acortamiento, una disminución del tamaño pulmonar. De tal manera que este pulmón es incapaz de expandirse, ¿no? O retroceder a su posición habitual. Entonces, ¿cómo van a estar los volúmenes pulmonares? Disminuidos, obviamente, porque este es un pulmón pequeño, duro. Entonces, si yo le hago una pletismografía, lo voy a encontrar disminuido. ¿Cómo voy a encontrar la espirometría? Espirometría sugerente a restricción. ¿Tú no estás? Y han puesto en el mueble. Tirada en el mueble de paja. Ya le he puesto encima. Cruza mi cuarto, ahí en el mueble de mi mamá. Entonces, eso es lo que yo voy a encontrar generalmente en las pruebas funcionales, ¿ya? Entonces, el patrón tomográfico es el patrón NEW, patrón de neumonía intersticial usual. ¿Y cuál es el patrón de neumonía intersticial usual? Generalmente, si yo encuentro panalización, es altamente probable en NEW. Las lesiones en un patrón NEW suelen ser lesiones en las bases simétricas, periféricas, y que luego van hacia arriba. Entonces, son simétricas bilaterales en bases y de distribución periférica. ¿Qué otra cosa voy a encontrar en el patrón NEW? Panalización, reticulación, bronquiectasias por tracción. Son las bronquiectasias que se producen, las dilataciones bronquiales, producto del endurecimiento progresivo del pulmón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el típico patrón de neumonía intersticial usual? Acá tenemos que ver. Es una distribución generalmente de predominio basal y subpleural, es decir, periférico. A menudo puede ser heterogéneo. Voy a encontrar panalización que puede ir o no asociada a bronquiolectasias por tracción. Entonces, esto es característico de un patrón de neumonía intersticial usual. Cuando encuentro un patrón de reticulación, más no tanto panalización, es una probable neumonía intersticial usual y podría haber leve virus esmerilado. Un patrón indeterminado es aquel que la reticulación no es muy marcada, va a haber una distorsión de la arquitectura o puede haber más que todo patrón virus ilustrado, pero ya no encuentro la panalización, ya no encuentro bronquiectasia por tracción. Ese es un indeterminado. Diagnóstico alternativo. Si yo veo que en la lesión me predomina el vidrio esmerilado, patrón en mosaico, imagen micronodular, consolidaciones, nódulos perilinfáticos o qué sé yo, o es más que todo predominio lóbulos superiores o medios, esto me aleja, está lejos de ser una neumonía intersticial usual. Entonces yo tengo que buscar otro diagnóstico alternativo. O continuar mis exámenes, o si no le encuentro nada, pues acabará el paciente en biopsia. Entonces, lo más importante es si el patrón histopatológico tiene alta correlación el patrón NEW con el patrón de tomografía con NEW, ¿ya? Entonces, este patrón histopatológico y de tomografía generalmente es sugerente de una FPI, ¿ya? Entonces, ahora último, ¿cuál es el que yo uso para mi diagnóstico de FPI? La TACAR. Yo uso la TACAR. Y de manera sistemática se sugiere hacer dosaje biomarcadores, sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que descartar otras etiologías. Por eso es idiopático, porque no tiene causa. Si yo le encuentro que está ligado a una enfermedad del tejido conectivo, que está ligado a artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerodermia, qué sé yo, ya no es idiopático. Pues entonces yo tengo que tratar la causa
para mejorar las lesiones pulmonares, ¿ya? De ahí la importancia que yo de todas maneras tengo que pedir estos marcadores de rutina, ¿sí? El tratamiento. Entonces, los únicos tratamientos antifibróticos que han demostrado, porque anteriormente se hizo estudios, hubo uno último en el año 2011-2013, en mi época cuando era residente, en los que todavía se usaban esteroides, aciatropina y N-acetilcisteína, que actualmente no han demostrado mayor cambio, mayor utilidad, no demostraron ser efectivos para nada. Los únicos que tienen alteraciones que enlentecen el proceso de enfermedad, ojo, no lo revierten, ¿eh? Porque la fibrosis ya está instalada, el pulmón ya se endureció y hubo cambios fibróticos, no revierten. El objetivo de estos fármacos, pirfenidona y nintedanib, es enlentecer la progresión hacia la enfermedad fibrótica, ¿ya? También tenemos tratamiento no farmacológico, por ejemplo, suspensión del tabaco. Si el paciente tiene tabaco, consume tabaco, lo tienen que suspender. Cuando el paciente lo requiera, oxígeno, rehabilitación pulmonar y podría acabar también trasplante pulmonar. Doctorita, buenas noches. Estoy viendo qué haces. Le mando mensajito. Ya. Sí. En 10 minutitos recién me voy a conectar. Lo pondré en el chat. ¿Ya? Gracias, doctorita. Gracias, chao. Ya. Ok, entonces, ¿qué me dice este cuadro? Cuando yo tengo una enfermedad leve o moderada, ¿cuándo es una enfermedad leve o moderada? Cuando yo tengo una capacidad vital forzada mayor a 50 y un delco mayor a 30%. En este momento yo le puedo dar pirfenidona nintedanib y hacerle un seguimiento a 6 a 12 meses. Si el paciente se deteriora, cuando cae la capacidad vital forzada mayor a 10 o el delco mayor a 15, tengo que valorar si continuarlo o mejor retirarlo. Y si el paciente yo lo agarro en este estadio, una enfermedad severa, ya no está indicado el pirfenidona ni nintedanib. ¿Por qué? Porque estos son fármacos complejos. Requieren dosis altas, pueden producir bastantes efectos adversos y riesgo-beneficio a un paciente que ya está en mal estado, exponer a estas circunstancias, pues no es aconsejable. Más aún, ¿por qué? Porque la enfermedad ya está, como su nombre le dice, avanzada. No voy a lograr mayor cosa, es por demás y son fármacos costosos, ¿ya? Entonces, cuando esto estadio leve o moderado, no solo por el punto de vista tomográfico, necesariamente le tengo que hacer pruebas de función pulmonar, pletismografía, DELCO. Si tiene estos valores, sí es tributario. Si no tiene estos valores y está grave, generalmente ya no lo indico, ¿ya? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que saber. También tenemos los otros tipos, ¿no? Ya les había dicho entonces cuáles son los signos típicos del patrón NEW, que es importante. Tenemos otro tipo de neumonías intersticiales idiopáticas que podrían ser preguntadas también, aunque no es un poco frecuente, tienen algunas características específicas, ya les hablaba un poco en la otra, están viendo que ustedes lo reciben. La neumonía intersticial aguda pues va a tener un muy mal cuadro, generalmente el patrón en vidrio esmerilado, es un compromiso extenso pulmonar, también puede haber imágenes consolidativas. La neumonía organizada generalmente es como una neumonía severa, hay bastantes consolidaciones, la neumonía organizativa criptogénica, ¿ya? Es generalmente bilateral y puede ser subpleural. Son lesiones extensas de tipo consolidativa, como el nombre dice, como neumonía, ¿ya? Tenemos la neumonía intersticial linfocítica, eso quizás es una forma de presentación un poco rara, generalmente en mujeres, y suele tener vidrio esmerilado. Tenemos también la sarcoidosis, ¿no? Recuerden ustedes que es una enfermedad granulomatosa crónica, de etiología desconocida, generalmente va a afectar a los ganglios del tórax, con menor frecuencia de ojos y piel. Suele ser asintomática, predomina en sujetos menores de 40 años y puede ser aguda, subaguda o crónica. Tenemos algunos síndromes característicos, síndrome de Lofgren. ¿Por qué se caracteriza? Por fiebre, artralgias, eritema nodoso y adenopatías ciliares bilaterales. Ese es el síndrome de Lofgren. Otra forma de presentación menos frecuente, el síndrome de Herbert, uveitis anterior, parotiditis, parálisis facial, fiebre. También puede haber una forma crónica de presentación. En la tomografía lo característico son las adenopatías e infiltrados pulmonares con patrón nodular y reticulonuclear. Y el lavado bronquialveolar va a ser característico que la relación entre el linfocitos CD4 y CD8 va a ser mayor a 3.5.
Los estadios son 4 estadios los que yo voy a encontrar en lo que se refiere a la sarcoidosis, ¿ya? Generalmente yo tengo que esperar siempre manifestaciones clínico-radiológicas, demostración de granulomas sarcoideos y siempre tengo que excluir otras causas. En el estadio, hemos visto que va a haber 4 estadios. En el estadio 1 generalmente va a haber una remisión hasta del 85%. Los pacientes que debutan con un síndrome de Lofgren, que es un cuadro más agudo, pueden tener una remisión de este síndrome hasta espontánea, sin medicación, hasta un 85% de los casos. Igual lo mismo, pacientes que tienen sarcoidosis en estadio 1 suelen remitir sin ningún tipo de manejo hasta el 85% de los casos. Estadio 2, 40-70%. Los que tienen menos probabilidad de remitir son los que están en estadio 3 y en estadio 4. Y tienen peores pronósticos, los que tienen más de 40 años y son pacientes de raza negra. Lo ideal es que se haga un seguimiento hasta 3 años después de la remisión porque puede haber recidivas en 10% de los pacientes. El tratamiento inicial suele ser con glucocorticoides, ¿ya? En el estadio 1 no están recomendados. Si es que existe sintomatología, se puede aconsejar en el estadio 2 o 3. Doctorita, buenas noches, disculpe. Sí, no me puedo conectar porque estoy dando clases. Ahorita voy a acabar. ¿Ya? Sí. Ahorita entro, doctorita. Deme 5 minutitos. Ahorita entro. ¿Ya? Gracias. Chicos, los voy a tener que dejar porque tengo una reunión. La neumonitis por hipersensibilidad tiene 3 subtipos, aguda, subaguda, crónica. Lo más importante es esto, el patrón de oro son las pruebas de provocación bronquial. ¿Y cuáles son los criterios? ¿No? Criterios de la provocación bronquial y cuáles son los criterios. La alveolitis alérgica extrínseca es igual a neumonía de hipersensibilidad. Tiene criterios mayores. ¿Cuáles son criterios mayores? Que el paciente haya estado expuesto a determinados antígenos, síntomas compatibles, que el paciente tenga un lavado bronquioalveolar con predominio de linfocitosis, histología compatible con la alveolitis alérgica, prueba de provocación bronquial, crepitantes vivasales, delco disminuida y hipoxemia que puede ser en reposo o en ejercicio. Entonces, estos son los criterios de neumonitis por hipersensibilidad. Siempre en toda patología, fíjense ustedes cuáles son los criterios, ¿ya? La neumoconiosis también es bastante importante. Creo que lo hemos ya discutido, bueno, en años previos ha sido bastante frecuente, no sé cuán frecuente será para este año. De todas maneras, deben recordar ustedes que tiene un periodo de latencia prolongado, generalmente entre 10 a 20 años. Hay que diferenciar bien, comparten características similares la silicosis con la sarcoidosis. Por favor, vean ustedes cuáles son estas características similares que van a tener. Bastante asociada la silicosis con la tuberculosis, recuerden bien, ¿ya? Y también hay riesgo de cáncer de pulmón. Tenemos también lo que es la asbestosis, que está bastante asociado al riesgo de neoplasia, ¿ya? Hay un riesgo alto de cáncer de pulmón, tiene un periodo de latencia mayor de 10 años. Manifestaciones clínicas, generalmente la asbestosis, disnea, dolor torácico y tos seca, la radiografía torácica suele ser de baja sensibilidad y especificidad. Van a haber ciertas alteraciones específicas, por ejemplo, la asbestosis propiamente, que se puede presentar como una neumonitis intersticial o fibrosis pulmonar con un periodo de latencia de al menos 20 años. También se puede presentar un derrame pleural benigno que suele ocurrir de manera temprana a los 10 años de la exposición. Puede ser asintomático como una pleuritis con fiebre y no es factor de riesgo para mesotelioma. La fibrosis pleural difusa suele precederse de un derrame pleural benigno y va a haber un engrosamiento, no necesariamente va a tener un comportamiento maligno. Las placas pleurales pueden encontrarse sobre todo más de 20 años de latencia. Y estas placas pleurales sí es un factor de riesgo para malignidad, que ustedes deben recordar, ¿ya? Tiene también criterios menores o mayores, que es importante que ustedes lo sepan. Y la varilosis, bueno, que no es tan frecuente y estas son las imágenes. Y ya para terminar, les voy a hablar de cáncer de pulmón. De cáncer de pulmón, lo que ustedes más que todo tienen que saber son los... ¿dónde está? Los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Ya saben ustedes que está bastante asociado al tabaco, también está bastante asociado al EPOC, y lo hemos visto. Dentro del EPOC, el fenotipo más asociado es el fenotipo enfisematoso. Sí, va a estar asociado al consumo de tabaco al 90%, hay susceptibilidad genética. La causa más importante, una vez más, el tabaquismo.
Enfermedades asociadas, fibrosis pulmonar, neumoconiosis, secuelas pulmonares, por ejemplo, también, pero la cabeza de POC y dentro de ellos el fenotipo de tipo enfisемatoso, ¿ya? Quizás eso no es tan frecuente, sí, lo que son la sintomatología clínica, generalmente al momento que el paciente acude ya hay un 55% de pacientes que ya van a tener metástasis. Síndromes paraneoplásicos más asociados frecuentemente. El epidermoide suele asociarse a aumento de secreción para hormona y tumor de Pankos. El tumor de Pankos suele estar localizado en la parte superior de los pulmones, suele cursar con síndrome de Horner. El adenocarcinoma suele ser periférico, suele estar asociado a derrame pleural. Las células en avena o cell, las células pequeñas, suele asociarse a síndrome de vena cava superior. Y recuerden ustedes, carcinoma de células grandes, mamas grandes o ginecomastia. Esos son los síndromes más frecuentemente asociados que se van a encontrar entre los síndromes paraneoplásicos. Síntomas pueden ser tos, pérdida de peso, dolor torácico, disnea, obstrucción bronquial. Derivado anual se considera población de alto riesgo, a los que de todas maneras se le va a hacer seguimiento anualmente, pacientes que tienen entre 55 y 75 años, que consumen al menos 30 pan diario y que tienen un periodo máximo de abstinencia de 15 años. Estos pacientes es ideal hacerles seguimiento con tomografía generalmente a bajas dosis. Síntomas más característicos, tos, dolor torácico, disnea y hemoptisis es bastante frecuente. También puedo encontrar acropatias, baja de peso, entre otros. ¿Ya? Estos son algunos de los síntomas. Como les digo, ya les he puesto un cuadro de resumen cuáles son los síndromes más asociados generalmente. Hay un cuadro del cual son los marcadores más asociados. Tenemos el CYFA21 y el carcinoma embrionario. Su presencia va a estar ligada, o el de la enolasa específica, por ejemplo, el carcinoma microcítico, ¿sí? Entonces, vean ustedes también este cuadro, es muy importante. Acá les he puesto otro cuadro similar, ¿ya? Generalmente el diagnóstico lo hacemos por tomografía computarizada. Nos sirve para hacer seguimiento de algunos nódulos que pueden o no aumentar de tamaño, sobre todo cuando tienen más de 5, más de 10 milímetros. Este es el cuadro de resumen sobre el comportamiento del nódulo pulmonar. Algunas veces ha sido motivo de pregunta de examen, de todas maneras reviso. Ahí está, según las características de los nódulos y el tamaño, qué tipo de conducta nosotros debemos de seguir. Las manifestaciones locales, síndromes paraneoplásicos, nuevamente acá les he vuelto a especificar. Ahí tienen cuál es la neoplasia más asociada dependiendo del tipo de síndrome paraneoplásico. Eso es bastante importante. Tumor de Pankos generalmente es un tumor de vértice pulmonar. Invade el pleso simpático y por eso me puede producir síndrome de Horner. Ya raramente se presenta en las bases. Estos son los tipos histológicos. Acá los tenemos. Este es un cuadro muy importante. Entonces, el tumor carcinoide generalmente produce lesión endobronquial, menos del 5% de frecuencia, baja malignidad. El adenocarcinoma suele ser periférico y es el que más me produce derrame pleural. El microcítico tiene peor pronóstico, metástasis 25% del diagnóstico. Células grandes me produce ginecomastia, puede producirme cavitación. El epidermoide suele ser central en los bronquios principales, más frecuente en hombres, y es más frecuentemente responsable de cavitación o de masa cavitada, y es el que más me va a producir síndrome de Pankos, ¿ya? Recuerden bien este cuadro de resumen, creo que es el más importante. Las otras características ya ustedes lo pueden ver. Estos son los tipos de nódulos periféricos y tienen alto riesgo de cáncer los que cumplen estas últimas características, ¿ya? Todo el seguimiento lo hago por tomografía. El manejo en sí del cáncer de pulmón, no creo que les pregunten esto, de todas maneras revísenlo. Es importante ver si el manejo según los estadios, que creo que los he puesto acá al final. Recuerden ustedes métodos diagnósticos, la tomografía, para tomar muestra, broncofibroscopía, puedo hacerlo con guía tomográfica, biopsia transbronquial, el EBUS, que es ultrasonografía endoscópica, me permite ver las estaciones ganglionares. El estadio 1 es cirugía, pues se puede dar radiación si es inoperable. El estadio 2, cirugía con quimioterapia coadyuvante. Estadio 3, radiación con quimioterapia. Y estadio 4, quimioterapia y terapia dirigida. Y yo creo, chicos, que eso es lo más importante hasta el momento. De todas maneras, espero que les haya sido útil el repaso y yo ya los tengo que dejar. El día de hoy yo voy a estar subiendo el examen. ¿Ya? Está bien, doctorita, muchas gracias. Gracias, doctora. Les deseo mucha suerte. Cuídense. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídense. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Gracias, doctora. Bueno.